nada. Aspiramos a tener relaciones sociales en donde no va a haber ni una pizquita de discriminación. Es otra de las categorías que tenemos para analizar y ver el cambio y cómo vamos transformando. Evidentemente no va a ser de la noche a la mañana y por eso tenemos un marco normativo así de complejo, con leyes más avanzadas en derechos de las mujeres y con una perspectiva de género, y leyes que no, que son discriminatorias, ¿no? Y en ese sentido, la perspectiva de género también nos permite, por un lado, analizar a los sujetos, pero también los contenidos, ¿no? Entonces, efectivamente, tal vez no todos los casos le vamos a ver o a aplicar un análisis de perspectiva de género. Yo diría que sí, que revisáramos todo, porque al final nos damos sorpresas muy interesantes, ¿no? Pareciera que entre dos sociedades anónimas no habría nada, pero luego si vemos qué contenidos están debatiendo o quiénes son los sujetos que están ahí y cómo se aplica el derecho, de pronto podríamos ver que hay alguna situación, no per se, pero ya viendo cada caso. Y ahí yo diría que no solo nos tenemos que fijar en la parte sustantiva, sino también procedimental, porque como lo dice la Comisión Interamericana, o sea, no se valoran igual las pruebas de acuerdo a las violaciones a qué derechos y a qué sujetos. Pues, bueno, las diferencias que hay para juzgar homicidios en contra de hombres por mujeres o en contra de mujeres por parte de hombres. Se valora de manera distinta, se dan tiempos distintos, se les esconde el expediente de manera distinta. O sea, hay maneras en donde podemos ir detectando cómo incide el género hasta en esas cosas que nos parecerían absolutamente neutrales. Porque no solo es lo declarativo, sino la práctica en sí misma también, ¿no? Entonces, la perspectiva de género, yo les leí la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dice, a pesar de que esa es una ley específica para las mujeres, de protección a mujeres, dice, es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Perspectiva de género, de nuevo, no es sinónimo de mujeres, no, los derechos de las mujeres sí, pero la perspectiva de género nos permite analizar y solo podemos hacer ese análisis de manera relacional. No es solo viendo a las mujeres, sino qué pasa, o sea, en un caso semejante, cómo se aplica con los hombres. Y entonces ahí podemos ver si hay discriminación o desigualdad o no. Siempre es relacional y también hay estudios desde la perspectiva de género para ver la condición de los hombres. Bueno, podemos hacer un análisis de perspectiva de género de los reclusorios varoniles, por ejemplo, y no hay ni una sola mujer. ¿Cómo se reproduce la violencia entre los hombres? ¿Cómo se sanciona entre ellos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres que ejercieron o no? ¿O cómo se premia también, ¿no? Podríamos analizarlo ahí. Y eso se hace con la perspectiva de género. Y pensar que tener los derechos de las mujeres o reconocer la histórica discriminación en contra de las mujeres de manera estructural es una forma de discriminar a los hombres, creo que no se ve la parte estructural e histórica. Con la perspectiva de género vamos a analizar caso por caso, también podemos analizar momentos históricos, vertientes, etcétera, pero el hecho de saber que hay una discriminación en contra de las mujeres fundamentalmente ejercida por los hombres, no esos concretos, bueno, sí algunos concretos, pero de manera estructural por el orden de género, no significa ver a todos los hombres como malos, ni que todos los hombres entonces queden excluidos de esos derechos que se reconocen a las mujeres. Si se reconocen los derechos específicos para las mujeres, es porque eso que está para hombres y mujeres sí ha funcionado para los hombres, pero no para las mujeres. Entonces, esa especificidad no les está quitando nada a los hombres. Un último ejemplo que siempre sale y a mí me parece ilustrativo, en
lo que tenemos en la Ciudad de México de la separación en horas pico del transporte público para hombres y para mujeres. Hay unos vagones que son específicos para mujeres y otros para hombres. Pues muchos dicen, es que eso es discriminatorio contra los hombres, porque no nos dejan subirnos a esos 3 únicos vagones que son para las mujeres. Bueno, no, es que hay varios derechos que se están protegiendo con esa medida. Una, se creó para que las mujeres no fueran violentadas sexualmente, fundamentalmente, en el transporte público, que pudieran viajar seguras. Pero por otro lado, no se le limita a ningún hombre su derecho de transitar, ¿no? Ya estoy en el último ejemplo. Pues bueno, ahí vemos que hay una distinción para las mujeres, pero esa no se traduce en discriminación para los hombres, que se les está garantizando los derechos. Tener leyes específicas, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, bueno, voy a dar un último ejemplo, para las mujeres no significa que los hombres no tengan protegido su derecho a una vida libre de violencia, para eso está el Código Penal, pero resulta que el Código Penal y muchas otras normatividades que hay para garantizar la seguridad no han sido efectivas para las mujeres, porque quienes operamos el derecho no hemos entendido que deberían ser generales y estamos necesitando recordárnoslo todo el tiempo a través de estas leyes. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues con esto básicamente finalizamos. Nos quedan todavía 2 conferencias más, la de octubre y la de noviembre. Entonces por acá los esperamos. Muchas gracias y buenas noches. Leí tu